Buenas compañeros y compañeras. Después de la primera sesión en la que hemos visto de manera general en qué consisten los metamodelos y los diferentes tipos que hay, vamos a comenzar a analizar cada uno de ellos, viendo su clasificación y algunos ejemplos. Vamos a comenzar por los metamodelos generativos. Estos los podemos considerar como los más básicos, por los que se debe comenzar al iniciar esta metodología, pero no tiene por qué quedarse en una primera fase, sino que se pueden desarrollar y utilizar a lo largo de toda la etapa educativa del alumnado. Con este tipo de metamodelos buscamos principalmente desarrollar el razonamiento lógico y que el alumnado sea capaz de buscar diferentes alternativas para poder solucionar una situación problemática. En este tipo de problemas, el número es algo secundario, no tiene importancia. Incluso vamos a tener situaciones problemáticas en las que no va a existir número, sino que hay que solucionarlo a través de un razonamiento lógico. Generalmente, este tipo de metamodelos resultan muy interesantes y atractivos para el alumnado, porque suponen un reto que tienen que solucionar. Favorecen la atención, la tolerancia y el respeto ante la respuesta de otros compañeros para solucionar el problema, la actitud crítica, es decir, que puedan discutir sobre las distintas soluciones que puedan encontrar, y también la colaboración y la solidaridad a la hora de poder solucionarlos en grupo. Vamos a ver la clasificación. Fernández Bravo clasifica los metamodelos generativos en 5 tipos diferentes. Estos son situaciones sin número, informaciones de las que se puede deducir algo, situaciones cualitativas, enunciados abiertos y problemas de lógica. Vamos a analizar cada uno de ellos. Por supuesto, cada uno de ellos se adaptarán al nivel del alumnado. Los metamodelos generativos, situaciones sin número, como su propio nombre indica, son aquellos en los que no aparece ningún tipo de número. Aquí en el ejemplo podemos ver 3 niveles diferentes. En el nivel 1, en el que podéis apreciar, Paula se acostó muy tarde y ha madrugado mucho, como estará hoy. Los niños tienen que emplear la lógica para saber que Paula, si no ha dormido las horas suficientes, estará cansada. Todo esto, el alumnado lo tiene que argumentar y dar las explicaciones por qué ha llegado a la conclusión que nos están diciendo. Por ejemplo, en el problema número 2, Carlos es más alto que Pedro, pero menos que Antonio. Aquí ya podemos ver que la complejidad aumenta. ¿Quién es más bajo? Pues tienen que hacer un análisis de la situación que nos están presentando y dar la respuesta argumentando su contestación. El segundo tipo de modelo generativo se ofrece al alumnado algún tipo de información que puede ser a través de una frase, una portada de un libro, un cartel publicitario, cualquier tipo de información, ya sea visual o a través de palabras o incluso auditiva. A partir de la información que le hemos dado, se realizará una puesta en común de ideas que ellos deberán deducir si son contestaciones lógicas, si son posibles, poco posibles, muy posibles, imposibles, y ahí podrán participar todo el alumnado argumentando sus contestaciones. Dependiendo del nivel en el que nos encontremos, la labor del maestro o de la maestra consistirá en dirigir estas deducciones que realizan los alumnos. Y además, cuanto más pequeños sean, pues tendremos que aportar nosotros las preguntas para que ellos puedan contestarlas. En niveles más altos, por ejemplo en tercer ciclo, ya incluso se pueden establecer hasta debates en los que ellos mismos pueden llegar a las conclusiones y rebatirse unos a otros. En el siguiente ejemplo se les presentaría una cartelera de una de las películas que se están proyectando en cine. Entonces, en primer lugar, se les dejaría que vieran toda la información que se refleja en la cartelera y después podríamos pasar a hacerle algunas preguntas. Por ejemplo, ¿dónde se puede ver la película?
Si nos fijamos bien en la información que nos da la cartelera, dice que solo en cines, por lo tanto la respuesta correcta sería solo en cines. No valdría decir que se podría ver en la tele. Le preguntaríamos por qué. Tendrían que dar el argumento que he dicho anteriormente. ¿Y por qué no se puede ver en Netflix? Pues lo mismo, ¿vale? Porque es lo que pone en la cartelera. Otra pregunta podría ser, ¿podría ir a verla el 15 de noviembre? También está la información en la cartelera, nos tendrían que dar la respuesta y argumentarla. También para ver las situaciones de probabilidad se les podría preguntar, ¿y se podría ver el 8 de mayo? La respuesta ya no lo sabemos nosotros, pero entraría dentro de las respuestas de probabilidades. Podría ser, si por ejemplo la película tiene éxito y la prolongan en los cines, podría ser que no, porque la película no ha tenido éxito y va muy poco público. Podría ser que la estuvieran proyectando en un cine con películas alternativas que de películas antiguas. Depende ya. Lo interesante son los argumentos que nos da el alumnado. Incluso rebatirlos si hay algún alumno que no estuviera de acuerdo o nosotros mismos viéramos que la respuesta que nos da no es del todo adecuada. El tercer tipo de problemas generativos presentan situaciones cualitativas, es decir, se les va a ofrecer al alumnado un enunciado que tiene un sentido lógico, pero está de forma incompleta, es decir, faltan datos y se les realiza la pregunta para solucionarlo. Si vemos el ejemplo, os vais a dar cuenta que falta un dato. Tengo una bolsa con 6 caramelos de fresa, 5 de limón y unos cuantos de naranja. La pregunta es, ¿cuántos caramelos tengo en total? En un primer momento se les presentaría al alumnado simplemente este problema para que ellos lo solucionaran, sin nosotros decirles absolutamente nada. Y tendríamos que esperar la respuesta de ellos. Nos tendrían que decir que no lo pueden realizar porque les faltan datos. Ya están realizando un primer ejercicio de comprensión en el que ellos mismos se están dando cuenta que no lo pueden solucionar. Una vez que se den cuenta de esto, pues entonces les vamos a proponer que ellos propongan posibles datos para poder solucionar el problema. En el ejemplo número 2, podemos ver que podemos aumentar la complejidad del problema limitando las posibles soluciones. Por ejemplo, tengo una bolsa con 24 caramelos, hay 6 caramelos de fresa, unos cuantos de limón y otros de naranja. Aquí en este problema nos faltarían 2 datos. ¿Cuántos caramelos hay de cada clase? Pues para llegar a conseguir 24 caramelos, sabiendo que tenemos un dato que es fijo, que son los 6 caramelos de fresa, podemos jugar con las cantidades tanto de los caramelos de limón como los caramelos de naranja. Y aquí sí que tenemos un número de soluciones limitadas, que serán ellos los que tendrán que encontrar. Siguiendo con el mismo ejemplo, podríamos ver cómo podemos expresar las distintas soluciones. Por ejemplo, hay 6 caramelos de fresa, 9 caramelos de limón y 9 de naranja. Otra posible respuesta sería hay 6 caramelos de fresa, 10 caramelos de limón y 8 de naranja. O también podría ser hay 6 caramelos de fresa, 8 caramelos de limón y 10 de naranja. Así podríamos continuar progresivamente hasta averiguar todas las posibles respuestas. El cuarto tipo de problemas generativos son enunciados abiertos. Al igual que hemos visto en los generativos de tipo 2, en el que podíamos presentar cualquier tipo de información, ya sea una frase, un enunciado, un folleto, una cartelera, pues en este caso sería lo mismo. Nosotros ofreceríamos una información y a partir de ahí lo que se les propone al alumnado es inventar situaciones problemáticas a partir de los datos que tenemos. En este caso yo he propuesto un folleto de un supermercado con juguetes, que podría ser de cualquier otra cosa, y se les dice al alumnado, inventa situaciones problemáticas o inventa problemas a partir de este folleto. Pues aquí pueden surgir cantidad de problemas jugando con las cantidades que estamos viendo ahí.
El último tipo de problemas generativos son problemas de lógica. Seguramente los habremos empleado en alguna ocasión en nuestras clases y además existe una batería muy amplia de este tipo de problemas. Os ofrezco este enigma a ver si sois capaces de resolverlo. Espero que los metamodelos generativos os hayan resultado interesantes y que los podáis aplicar en el aula. Muchas gracias por vuestra atención.